Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Se reincorpora a sus tareas como comoderador de este espacio, de este proyecto, el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia, a quien dejo para la presentación. Se quería hacer el Willy, pero no. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos también a través de la señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM y les recuerdo también que este 2023 pueden escuchar el segmento Los Columnazos de Galicia a través de Metrópolis 103.9 FM en una señal para todo el estado Zulia. Les recuerdo que lo mejor de A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy comenzamos un nuevo programa. Hoy vamos a tener con nosotros a César Pérez Vivas, precandidato presidencial de la llamada Concertación Ciudadana. Con él tocar todos los temas de la actualidad venezolana, pero conocer ahora los precandidatos presidenciales, más allá de tener los planteamientos y denunciar los problemas que tiene Venezuela, son de público conocimiento para todos, sus propuestas. ¿Qué traen los precandidatos presidenciales de la oposición y cuál es su oferta de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre? Comenzaremos con César, el único precandidato. Ustedes me podrán corregir, Rafael Galicia, el propio César, el único precandidato que yo he visto que ha estado como precandidato presidencial fuera de Venezuela. Lo vi en una gira por Bogotá, reuniéndose con los migrantes, y ha sido el único que ha pasado como de la palabra a la acción, con el tema del voto migrante, reuniéndose con venezolanos fuera de nuestro país. Este y muchos otros temas también vamos a hablar el día de hoy, estoy seguro, con interesantes planteamientos. Pero antes que todo, y como siempre, César, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias para ti, Rafael Andrés, y para Rafael Galicia, padre, por esta oportunidad de compartir su prestigioso programa con todo el Zulia y con todos los venezolanos que lo siguen en los diversos canales y plataformas digitales. Ciertamente, como has señalado, Rafael Andrés, he venido sosteniendo la defensa del voto del ciudadano venezolano fuera del territorio nacional. La diáspora hoy en día es una realidad sociológica, política, que cubre el planeta. Los venezolanos están en todas partes. Y este es un hecho que no teníamos en tiempos anteriores. El voto de los venezolanos en el exterior era realmente marginal, pero hoy en día tenemos prácticamente 25% de la nación fuera del territorio nacional y esto obliga al Estado venezolano a respetar los derechos políticos, los derechos humanos que estos ciudadanos tienen, aunque se encuentren fuera del territorio nacional. Ya por el mes de octubre del año pasado, Concertación Ciudadana, por mi intermedio, se presentó ante el Consejo Nacional Electoral para exigir a ese cuerpo la apertura inmediata del registro electoral para los venezolanos en el exterior y para los venezolanos que están aquí adentro del territorio nacional, donde hay 2 millones de jóvenes que no han podido inscribirse en el registro electoral y donde hay también 2 millones de migrantes internos, es decir, venezolanos que se han mudado de La Guajira para Maracaibo, de Maracaibo para Caracas o para Valencia y que necesitan adecuar su situación electoral con el objetivo de poder ejercer el derecho al voto cuando ello corresponda. El Consejo Nacional Electoral, como siempre, ha violado mi derecho y el derecho de nuestra agrupación al debido proceso, a la petición, y a la fecha de hoy no ha respondido nuestros escritos. Y eso nos va a llevar en cualquier momento a intentar una acción contra el Consejo Nacional Electoral en sede del Tribunal Supremo de Justicia. Usted me dirá, pero ¿para qué pierde el tiempo? Si eso es el mismo combo, la misma gente, ahí no hay separación de poderes. Pero yo aprendí de un maestro chileno, de un gran demócrata de Chile, el doctor Patricio Aylwin, primer presidente de la transición,
que los abogados tenemos que recurrir siempre a los tribunales con razón o sin ella, aunque nos escuchen o no nos escuchen, para ejercer nuestros derechos. Y yo sigo defendiendo ese derecho. Lo he planteado también en la Comisión de Primarias para que los venezolanos residentes en el exterior puedan participar en las próximas primarias que va a elegir al candidato presidencial. César, ¿por qué quieres ser presidente? Por varias razones. La primera es porque soy un hombre comprometido profundamente con la democracia y me duele muchísimo ver a este país sumido en el autoritarismo del siglo XXI, como lo llamamos algunos. Hay quienes dicen que no, que esto no es dictadura, porque yo puedo hablar, porque ando desenvolviéndome en el país, porque de momento hay elecciones, pero también he dicho que los autoritarismos no son iguales en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Quiero ser presidente porque me duele ver a mi país muriendo de hambre, de mengua. Quiero ser presidente porque además tengo vocación histórica por el ejercicio de la conducción, del liderazgo. Quizás mi razón tachirense tenga también un componente que ver con esta participación por aquello de que los gochos han estado en algún momento en el poder. Van 7 gochos en Miraflores y este gocho es el número 8. Bueno, César, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a regresarme rápidamente a la introducción que tú haces. En una conversación que sostuve con Juan Pablo Guanipa, Juan Pablo me hablaba de 4 millones de venezolanos aquí en el país, no inscritos en el registro electoral permanente. Entonces aquí tenemos que hablar de 2 aspectos. Los venezolanos no inscritos en el país y los venezolanos migrantes que pudieran o no estar inscritos. Pero aún así hay un protocolo legal para hacer efectivo el voto de nuestros muchachos, de nuestros compatriotas en el exterior. De eso no se ha hablado lo suficiente, ni se le ha dicho al país. Nosotros lo conversamos, no sé si tú recuerdas, Rafael Ángel, cuando entrevistamos al rector Enrique Márquez. Sí. Entonces, sobre el voto interno, bueno, ustedes tienen que llamar a los muchachos a inscribirse. Es una tarea de los partidos, de los candidatos. Pero, mira, Galicia, el problema es que el CNE está obstruyendo o no está facilitando el ejercicio de este derecho. La Constitución de la República obliga al poder público a facilitar el ejercicio de los derechos y solo hay un puesto de inscripción por estado. Entonces, imagínate una persona, un joven que viva en el Guayabo, en el sur del lago, a 6 horas de Maracaibo. Puede venir a Maracaibo a inscribirse en el registro electoral. Un joven que viva en el Orza, en el Alto Apure, puede ir a San Fernando a 12 horas de carretera. Un joven que viva en Santa Elena de Guairén para llegar a Ciudad Bolívar. Son 12 horas de carretera y no hay carretera. Y un joven estudiante, un joven de 20 años, no tiene para el pasaje, no tiene para comer y le vamos a poner un viaje de esa magnitud para poder ejercer el derecho al voto. Por eso en el documento presentado por nosotros el año pasado al Poder Electoral, le exigimos cumplir la ley. La ley de procesos electorales es muy clara, muy categórica. Deben abrirse puestos de inscripción electoral en todos los municipios, en todas las parroquias. Deben haber puestos itinerantes para ir a aquellas comunidades alejadas, porque el deber del Estado es facilitar el ejercicio del derecho. Y resulta que el señor Nicolás Maduro ha dado instrucciones al Consejo Nacional Electoral de retardar esto todo lo más que se pueda para evitar que la gente vote, porque Maduro le tiene miedo al voto del pueblo venezolano. Y eso ya me lo demostró cuando le tramitamos el referéndum revocatorio, por ejemplo. Maduro no quiere contarse. Va a tener que ir a las elecciones porque no tiene escapatoria, pero está montando todo este tipo de elementos fraudulentos, de maniobras, para evitar que la mayoría de los venezolanos puedan expresarse democráticamente en las elecciones. César, ¿tú estás de acuerdo con que los migrantes voten en las primarias del 22 de octubre? Por supuesto, sí. Le hemos planteado a la Comisión de Primarias que haga un esfuerzo. Sabemos que es difícil, sabemos que los tiempos son cortos para poder hacer el censo de cuántos venezolanos están
residenciados fuera del territorio nacional, dónde están ubicados, para cruzarlo con la data del registro electoral y poderlos ubicar. Se está apelando, hemos recomendado que se usen tecnologías modernas, las ciencias de la cibernética, de la computación, las ciencias del blockchain permiten mecanismos y estamos esperando que la Comisión de Primarias pueda disponer de recursos financieros y tecnológicos que permitan facilitar el derecho de los venezolanos en el exterior a participar en las primarias. Muy bien. Dicho esto, cuando los migrantes podamos votar en las primarias, ¿qué pasa si esos votos que van a ir a un candidato que sea ganador o ganadora de las primarias no se pueda hacer efectivo para las elecciones del 2024 porque dices que el gobierno está intentando retrasar y poner obstáculos para que se actualice el registro electoral con los más de 6 millones de migrantes que hay fuera de Venezuela? Esto no es un arma de doble filo para el ganador o ganadora de las primarias, que está contando con unos votos que no va a poder usar en el 2024. Es un riesgo político, sin lugar a dudas, Rafael Andrés, pero no hay otro camino que respetar desde el punto de vista también de la sociedad democrática ese derecho. Por eso es que la democracia en estos tiempos, en un sistema como este, tiene demasiados obstáculos. Si viviésemos una democracia plena, una democracia donde se respetaran los derechos humanos, los derechos políticos, los ciudadanos, ese problema no estaría planteado. Pero la situación de que vive el país, la miseria, la pobreza, el hambre que hay en Venezuela nos obliga a impulsar la participación, nos obliga a concurrir a este proceso electoral y en ese sentido yo quiero ratificar ante todos ustedes que me están viendo la necesidad de que nos organicemos, nos unifiquemos para poder enfrentar a Maduro el próximo año. Yo quiero ser el presidente de la unión de los venezolanos, quiero ser el hombre que articule la diversidad política, que una a la sociedad y que con un movimiento masivo de ciudadanos derrotemos el próximo año a Nicolás Maduro y su camarilla. César, ¿cómo hacer? Adelante. Sí. ¿Cómo hacer para que la primaria sea ese ejercicio que le dé legitimidad al candidato opositor o que cuente ese candidato ganador o ganadora de la primaria con el resto de los precandidatos? ¿Cómo hacer para que la primaria sea un ejercicio de unidad real y que no queden heridas con quienes no se vean favorecidos con el resultado y que no sean ganadores de la primaria? Bueno, ahí está en juego el talante de cada uno de nosotros como actores políticos y lo que de verdad tenemos previsto definir como propuesta, como objetivo de nuestra acción política. He dicho que soy un candidato que garantiza la unión de los venezolanos. Si ustedes votan por mí, van a tener a un conductor, a un dirigente que está en capacidad de unir todos los sectores. Porque imponer una hegemonía política, imponer un partido sobre los demás. Mi candidatura no es un proyecto de un grupo económico, sino que tiene como objetivo liderar una transición que permita sacar al país de la autocracia a la democracia, de la pobreza, la miseria, al desarrollo y a la justicia y equidad que merecen los venezolanos. Entonces, cada venezolano tiene la responsabilidad de lograr ese objetivo. Si cada uno de ustedes examina los perfiles de los candidatos y usted aprecia que hay candidaturas que no garantizan la unidad porque pudieran, al lograr, digamos, la mayoría, considerar que todos los demás no son necesarios, entonces no estamos apostando a una verdadera unión. Para mí todos son importantes. Todos los grupos políticos, aún aquellos con los cuales tengo profundas diferencias, son necesarios articularlos para poder recuperar al país, para poder ganar la elección. Pero ¿sabe cuándo van a ser mucho más necesarios? Cuando estemos en el gobierno. Porque gobernar en una situación como la que hoy tiene Venezuela no es simplemente dictar unos decretos y poner unos ministros. Es una tarea muy compleja. Manejar una situación sociopolítica como la que hoy tiene el país, con una nación del 90% sin salarios, con pobreza, sin medicina, con unos poderes públicos manejados por quienes se van a salir del gobierno, se requiere una capacidad de articulación, de madurez y de humildad para entender que no lo están eligiendo a uno dueño de la República. El candidato a elegir en las primarias no será un nuevo dueño de Venezuela, será un conductor
para transitar hacia la democracia, será un dirigente para la unión de los venezolanos. Y esa es la tarea que yo me propongo como hombre de Estado, como hombre formado para la democracia, y convoco a los ciudadanos a que decidan con su voto. Usted tiene que analizar lo que va a hacer, no dejarse llevar por la emoción, por la rabia, escoger o rechazar a una opción porque simplemente me da rabia un comportamiento. Tenemos que pensar exactamente cómo vamos a unir a este país hoy deshilachado, hoy enfrentado, hoy sometido a una desintegración en sus estructuras sociales. Es fundamental entonces dar como prioridad la unión, y la primaria es la herramienta para poderlo lograr. Esa unión incluye al chavismo, al madurismo, tanto de base como aquellos dirigentes que hoy son gobierno. ¿Qué hacer con el chavismo de base, con esa dirigencia, con la señora que es chavista, que es madurista? ¿Y qué hacer con la dirigencia que hoy está en el poder? ¿Qué haría César Pérez Vivas? Bueno, los dirigentes que están en el gobierno deben pasar a la oposición, porque ya no deben estar más en el gobierno, pero deben tener respeto. No es que nosotros vamos a llegar por la revancha a hacer lo mismo que ellos han hecho con nosotros, a hostigarlos, a judicializarlos, a impedirles el desarrollo de sus derechos políticos. Esto no significa impunidad con los delitos, que es distinto, porque no todos los que están, digamos, en el Partido Socialista Único de Venezuela son responsables de delitos de corrupción o de violación de derechos humanos. Hay que separar la justicia que tiene que haber para los que han cometido delitos del tratamiento que se merece una parte del país. De acuerdo con las investigaciones, el PSV puede ser el 15, el 18%, digamos el chavismo, madurismo puede llegar al 15, 18% de la sociedad. Bueno, es un segmento importante, es un segmento que merece ser respetado, y a mí me gustaría que parte de los cambios que estamos impulsando, que estamos promoviendo para hacer más democrático al país, para garantizar la alternabilidad en el poder, para garantizar el equilibrio de los poderes, cuente también con el respaldo de esos sectores. Ahora, si yo llego al poder mañana y me voy a dedicar a pelear con ese grupo, a perseguirlos, a hostigarlos, entonces ¿quién se va a ocupar de resolver el problema del salario de los trabajadores? ¿Quién se va a ocupar de resolver el problema de los hospitales, de las escuelas, del salario de las pensiones de los jubilados? ¿Quién se va a ocupar de resolver el problema eléctrico, el problema del agua potable? Entonces el presidente de la República tiene que llegar con la idea de que su misión es reconstruir al país, es manejar una transición. Yo no llego allá con un bate de vengador a liquidar a todo el mundo, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a dedicar a una tarea de revancha de unos contra otros y el país no va a salir adelante. Yo lo que quiero es sacar a Venezuela de la pobreza, de la tragedia en la que se encuentra sumida. Yo lo que busco es dirigir una transición. Por eso planteo que el periodo de gobierno dure 5 años y que no haya reelección del presidente de la República, porque la primera garantía que tiene que tener el país de que esto es una transición es ese cambio constitucional, y de que quien se va a instalar en Miraflores no viene con una segunda intención de volver a montar una hegemonía al estilo Chávez en Venezuela. Ese es mi propósito, y esa es la razón de las propuestas que he venido formulando al país para garantizar el rescate de la democracia y la reconstrucción material y espiritual de Venezuela. ¿Podría ser un Patricio Aylwin venezolano? Perfectamente. A mí me encantaría ser un hombre que le garantice prosperidad, justicia, equidad al pueblo venezolano. Y puedo decirlo sin falsas modestias, que tengo la preparación espiritual, intelectual, material, cultural para hacerlo, porque me he formado, porque he pasado por el Parlamento, porque he sido gobernador de un estado, porque conozco la vida política de la nación. No se puede improvisar a la hora de instalar un gobierno. No se puede jugar digamos, a la candidez, porque se trata de un tema muy delicado lo que está planteado en este país. Entonces, por supuesto que esta lucha que yo estoy librando busca lograr esa transición. Soy el hombre de la transición. Y después de que se logre la democracia, que se haga una reforma política, bueno, podrán venir los partidos ya a competir normalmente, claro. Podrán venir los dirigentes de las nuevas promociones a ejercer el gobierno. Por eso yo estoy hablando de concertación ciudadana. Concertación es una política, es un acuerdo de los ciudadanos que quieran un cambio, que quieran democracia, que quieran salir de la tragedia en la que estamos.
Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con César Pérez Vivas, precandidato a la presidencia de la Nación. También va a participar en las primarias del 22 de octubre. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Bueno, continuamos nuestro programa a 8 columnas. De nuevo en el Zulia con los apagones. Y ya voy a preguntar al respecto, pero es que quería preguntarle a César. Leí un Twitter de el distinguido venezolano Enrique Aristiguieta Gran, calificándote como un venezolano decente, con unos conceptos que sin duda alguna corresponden a tu persona. Eso es un gran compromiso, César, porque, por ejemplo, el tema del voto exterior, la, el olvido, vamos a decirlo así, de una disposición para que nuestros candidatos, precandidatos presidenciales, vayan a un ciclo de debates para uno saber qué piensan ustedes de economía, cómo van a salvar a PDVSA, cómo se va a salvar el Bolívar, por el amor a Jesucristo. El Bolívar, bueno, no solo devaluado desde el punto de vista financiero o fiscal, sino sin valor, sin valor. Entonces son temas demasiado importantes. El reglamento de las primarias no incluye ni un debate, no se incluyó la segunda vuelta y son temas muy, muy claves. ¿Que ¿Por qué se olvida eso, César? Rafael, discúlpame, el reglamento prevé, el reglamento no, el cronograma presentado prevé unos debates al final de la campaña. Yo estoy dirigiéndome a la comisión de primarias para solicitarle que hagamos los debates apenas se inscriban los candidatos, para que Claro, la población tenga la oportunidad desde el comienzo de conocer nuestro perfil, nuestras propuestas, nuestras ideas respecto al desarrollo del país. Y allí va a haber la oportunidad de que cada uno pues desarrolle en profundidad los conceptos que tiene. Yo quiero aprovechar que tú has dado el comentario hecho por el doctor Aristiguieta respecto de mi modesta persona para agradecer públicamente pues esa deferencia, porque ciertamente el país necesita una conducción firme, madura, serena, capacitada, honesta, y uno quiere estar en ese perfil. Y en el caso mío, que tengo ya 45 años de vida política, yo entré muy joven a la lucha política en las filas de la Juventud Demócrata Cristiana de Venezuela, resulta satisfactorio que los venezolanos puedan percibir con claridad que nosotros estamos en condiciones de dirigir la República, porque no se trata de ser candidato por ser candidato, o de repente me entró una ilusión, una emoción y me voy a dedicar ahora a ser cirujano del corazón, cuando nunca en mi vida he estudiado medicina o nunca he practicado la medicina. Entonces, dirigir el Estado, conducir una nación en la situación en la que hoy está Venezuela, no puede ser para personas improvisadas, para personas que nunca en su vida se han ocupado de la vida política, de la situación, digamos, social del país. Entonces, se requiere en este momento de una conducción firme y experimentada que pueda darle respuesta a problemas como los que tienes en este momento. Te estoy viendo sí. a media luz. Te A estoy viendo a ver, media luz porque obviamente la revolución destruyó el sistema eléctrico venezolano, destruyó la economía, destruyó todo el país. Entonces, el hecho de que a esta hora no haya luz en Maracaibo tiene un impacto gigantesco sobre la economía, sobre la calidad de vida de los venezolanos. Y nosotros tenemos que recuperar este país. Para eso hay que cambiar el modelo político. Hay que salir
de un gobierno autoritario a una democracia que garantice plenamente los derechos. Pero hay que cambiar también el modelo económico, la economía estatizada, la economía donde el Estado, el gobierno es dueño de los medios de producción, debe dar paso a una economía de mercado, lo que llamamos nosotros economía social y ecológica de mercado, para que las empresas privadas sean las que se ocupen de la actividad productiva, de la actividad económica. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, aquí en Caracas, antiguamente la electricidad la manejaba una empresa privada, la electricidad de Caracas? Llegó la revolución, la expropió, la estatizó, y hoy en día cuando se va la luz acá, hay que salir a recoger dinero para cambiar un transformador porque resulta que la empresa no tiene dinero para eso, no tiene personal técnico. Bueno, además, no hay capacidad de distribución de cargas, por eso los apagones en toda Venezuela, y Maracaibo ha sido una de las ciudades más golpeadas, igual que mi estado natal, el estado Táchira, por la falta de servicio eléctrico. Yo voy a ser un presidente que le va a devolver la calidad de los servicios públicos al pueblo venezolano. Voy a ser un presidente que va a abrir todos estos servicios para que venga capital privado a invertir y a mejorar la calidad de los mismos, porque el peor servicio, el más caro de los servicios, es el que no se tiene. Dígame el tema del agua potable, Rafael. Venezuela tiene 80% de los asentamientos humanos sin agua potable. Pasan meses en muchas ciudades, en muchas barriadas sin agua potable. A eso le sumas tú un salario miserable, una población que no gana sino $5 de salario, que no tiene para comer, pues obviamente el drama es absolutamente gigantesco, y eso es lo que me angustia y lo que me mueve a mí a estar en esta lucha para poder salir de una camarilla que definitivamente no le duele a Venezuela, la ha destruido, la ha arruinado, y hoy tenemos la obligación de salvarla. ¿Qué harás con petróleo en Venezuela? ¿Cuál es tu plan? Se habla de Mi privatizar plan, PDVSA. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Tienes el mismo plan? ¿Por dónde van tus ideas con PDVSA? mi idea es promover la apertura petrolera. PDVSA debe seguir siendo la entidad que dirija la política petrolera y los activos petroleros de la República. Pero tenemos que desarrollar una iniciativa de apertura petrolera para que las empresas especializadas en energía a nivel internacional, con capacidad tecnológica y capacidad financiera, vengan a trabajar en la recuperación de la industria. Deben trabajar en el sector de la extracción, por ejemplo, recuperar todos los pozos que hoy en día están paralizados, recuperar los oleoductos, recuperar las refinerías que son chatarra hoy en día en Venezuela, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos allí obviamente unos activos muy importantes, pero no tenemos $1 para recuperar esas refinerías, para reparar. ¿De dónde saldrá el dinero? De la empresa privada. Vamos a desarrollar la segunda gran apertura petrolera para que Venezuela vuelva a tener una producción de 4 millones de barriles de petróleo. De modo que para mí es fundamental la incorporación del capital privado a la actividad petrolera, a la actividad petroquímica, a todo lo que significa la industrialización del petróleo. Nosotros no podemos desaprovechar los pocos años que le quedan al petróleo como un elemento energético en el mundo contemporáneo. Estamos evolucionando a tecnologías más limpias que las que produce los combustibles fósiles, y por lo tanto nosotros tenemos que llegar a una apertura petrolera de inmediato para que podamos garantizar la recuperación de esta industria, que es un apalancamiento financiero y un generador de divisas importante para lograr tener recursos con los cuales atender la educación y la salud, sobre todo, que son dos servicios a los cuales el Estado no puede renunciar, porque está comprometido con una población que está necesitando atención médica y educación de calidad. ¿Qué harías con el bolívar, César? Yo creo que definitivamente el dólar se convierte en el pivote fundamental de nuestra economía. Y para que el bolívar pueda tener un valor, necesitamos poner orden en las finanzas públicas. Nosotros podemos cohabitar bolívar-dólar, porque tampoco podemos amarrar la economía solo al dólar, debido a que entonces vamos a depender totalmente de la política económica de los Estados Unidos de América. Y si bien yo soy totalmente partidario de la relación económica con los Estados Unidos de América, creo que es fundamental, sí, generar una vinculación estrecha del dólar con la economía para que podamos recuperar los ingresos
y sobre todo evitar la creación de dinero inorgánico que se puede lograr con el equilibrio fiscal. Si Venezuela no gasta $1 más de lo que los ingresa, entonces podemos anclar el bolívar al dólar para que el dólar sea el rector de la vida económica, para que se permita la circulación, las operaciones en dólar, de la misma manera que se puede permitir la existencia del bolívar, como ocurre, por ejemplo, en Panamá, donde circulan las dos monedas de manera normal y corriente, o anclarla como ocurre en otras economías de América Latina. Hablaste en el segmento anterior, Rafael Galicia no estaba por el tema de este corte de luz, sobre reducir el periodo presidencial y eliminar la reelección. Esto sería vía reformas a la actual constitución de un parlamento con mayoría de el actual oficialismo. ¿Cómo hacer en ese caso para lograr estas propuestas políticas que planteas? Bueno, en primer lugar hay que llegar al gobierno y empezar a dialogar, a empezar a buscar los acuerdos necesarios para lograr esos objetivos. ¿Será posible alcanzar esos cambios con esta Asamblea Nacional que dirige el PSV? Hoy no estoy en condiciones de decirlo. Y lo digo porque una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es cuando ya no se está en el gobierno. El arte de la política es el arte de entenderse. La Constitución establece 3 mecanismos para producir esos cambios: la enmienda constitucional, la reforma constitucional o una asamblea constituyente. ¿Cuál será el instrumento idóneo para lograr esos cambios? Lo va a decir la forma como amanezca enero del 2025. Si la sociedad democrática, si la oposición política logra una victoria clamorosa, si el nuevo presidente tiene un piso político muy sólido porque tiene una articulación con todos los sectores de la vida política nacional, si además logra algunos acuerdos con los que se van del gobierno, pues la reforma o la enmienda es un camino. Pero si hubiese una situación muy compleja, probablemente entonces sea el camino de la constituyente el mecanismo adecuado. Lo que sí es cierto es que todos estos cambios tienen que hacerse dentro de la Constitución, en el marco de la Constitución vigente, que dan oportunidades, dan herramientas con las cuales producir esos cambios. Lo importante es que el país se convenza de la utilidad de ellos. No se trata de llegar a imponerlos porque se considera uno dueño del país, porque siente que, bueno, que aquí hay una nueva hegemonía, un nuevo caudillo o una nueva caudilla que viene a dirigir la República. No, se trata de entender la diversidad de esta sociedad, se trata de entender y de buscar el acuerdo máximo posible con los objetivos planteados para el cambio. Y el cambio de la Constitución para volver al Parlamento bicameral, para consagrar la no reelección del presidente de la República, para establecer un periodo más breve de gobierno, necesita mucho consenso. No puede ser solamente la posición del presidente o del candidato, que en este caso yo, que vengo desde hace ya 4 o 5 meses planteando este tema, y me complace que ya varios actores políticos han expresado acuerdo con esta idea. En la medida que este consenso crezca, en que todos estemos de acuerdo, eso va a facilitar los cambios que el país necesita. César, el actual oficialismo repite en cadenas de radio y televisión, en encuentros que son televisados por el canal del Estado, que si un candidato opositor, sea quien sea, llega a Miraflores, se acaban los programas sociales, se acaba el club, se acaba todos estos programas que ha venido fomentando e impulsando la llamada revolución bolivariana. ¿Tú eliminarías estos planes sociales si llegas a Miraflores? ¿Los mantendrías? ¿Le harías reforma? ¿Qué pasaría con esos planes que, si bien es cierto, no llegan a todo el país, dicho por el propio presidente Maduro? Sí hay venezolanos que dependen de una bolsa del club, que están pendientes, que la buscan, que la necesitan. ¿Cómo hacer y qué harías tú con los actuales programas sociales del gobierno? Si tú entras a mi página web o a mis redes sociales, vas a encontrar un paquete de propuestas donde se incluye un plan de emergencia alimentaria y sanitaria. ¿Por qué? Porque lograr los cambios en la economía para ordenar las finanzas públicas, para poner disciplina fiscal, para generar ingresos extraordinarios a la República, va a tomar tiempo y el hambre no espera. Para lograr que se recupere plenamente el salario, yo aspiro que cuando termine mi mandato, un trabajador venezolano gane lo mismo que gana un trabajador normal en Chile o en Perú o en Colombia, que hay unos medios de salario mínimo. 5 años para lograrlo. Eso no se puede lograr el primer año.
Entonces resulta que mientras tanto usted no puede esperar que la gente se muera de hambre. Entonces yo estoy proponiendo un plan especial de emergencia alimentaria y de emergencia sanitaria, lo cual significa una reformulación de todas estas políticas, porque aquí esos programas sociales, entre comillas, que ya prácticamente no existen, porque hoy en día no hay, por ejemplo, los hospitales están privatizados, en el sentido de que si usted no tiene dinero, se muere en cualquier hospital de Venezuela. Tiene que tener, el más humilde tiene que salir a pedir limosna para comprar medicamentos, para llevar los insumos al hospital, de modo que le puedan atender a un familiar. Y hoy en día los programas esos del CLAP son realmente marginales en Venezuela. El gobierno de Maduro, con la prepotencia que le caracteriza, ha negado a la comunidad internacional cooperar en el tema de alimentación, en el tema de la diáspora. Recientemente aceptaron un pequeño programa de la Unión Mundial de Alimentos por $300 millones. De modo que es insuficiente esto para atender el hambre que hay en Venezuela. Yo voy a tener una política social que vaya incorporando al venezolano al mercado de trabajo. Es decir, nuestro objetivo no es mantener eternamente una vida, una política de dádivas para controlar políticamente a la sociedad como lo hace Maduro en estos tiempos. El objetivo de nosotros es ayudar a sacar del hambre a la gente para que se incorpore al mercado de trabajo, para que gane un buen salario y con un buen salario pueda la persona adquirir los alimentos y los bienes que necesita, no los que el gobierno le entregue, porque usted tiene derecho como persona humana a acceder a los bienes materiales y espirituales que desee, que necesita, y no simplemente a una bolsa que por el control político le entrega un gobierno. Bueno, César, primer político que escucho que dice que se va a reducir el periodo presidencial, que por lo que te escucho, tú gobernarías 5 años. 5 años. ¿Por qué? Porque años. yo quiero aprender, esa lección la dio un tachirense, Galicia, el general Eleazar López Contreras. Cuando sustituyó la dictadura de Gómez, que el periodo duraba 7 años, y López Contreras la redujo a 5 y se retiró del poder. Y aquí empezó un ejercicio de civilidad. Y durante todo el siglo XX los periodos duraban 5 años. Sí. 5 años duró Betancourt, 5 años duró Leoni, 5 años duró Caldera. Luis Herrera 5 años y se redujo 2 meses. Unos meses. De marzo al 23 de enero se redujo el gobierno del presidente Luis Herrera, pero duró 5 años. 5 años duró Leoni, 5 años duró Carlos Andrés, y el país avanzó, el país progresó. Esa idea de que hay que estar toda la vida en el poder es una desviación del caudillismo. Conversaba yo con una persona en días pasados, de los que están aquí conmigo compitiendo por esta candidatura presidencial, sobre este tema, y me decía: César, ¿cómo vas a proponer 5 años? Son muy poco tiempo, necesitamos por lo menos 12 años para recuperar el país. Y yo le decía: pero es que tú estás pensando que eres tú o que soy yo quienes vamos a estar los 12 años. No, este país lo va a recuperar en la nación, las instituciones, los municipios, los estados, las universidades, las empresas, los sindicatos, las iglesias. Todas las instituciones tienen que trabajar para poder recuperar a Venezuela. Es una tarea de la nación. Lo que necesita el presidente de la República es un conductor de una transición, un líder que va a crear las condiciones para que el país pueda recuperarse, pero no es que depende de una persona. Mesías. No necesitamos otro Mesías para que Venezuela salga adelante. César, finalmente que ya estamos en los minutos finales del programa, te agradezco esta visita con nosotros. ¿Tú estás habilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos? Sí, efectivamente. Yo estuve inhabilitado cuando dejé la gobernación por 7 años y medio, los cuales se vencieron el año pasado, de modo que estoy plenamente hábil para el ejercicio de la función pública. Fíjate que esa inhabilitación que me hicieron a mí es una certificación de buena conducta, porque allí en el auto de la Contraloría donde me inhabilitan dice lo siguiente: el ciudadano gobernador del estado Táchira faltó al reglamento tal, aunque toda su gestión no causó ningún daño al patrimonio público. Si ninguno de las actividades investigadas causaron daño al patrimonio público.
si soy un gobernador que puede cargar por toda Venezuela un certificado de la Contraloría que dice que mi gestión no le causó ningún daño al patrimonio público. Y sin embargo, estos señores tienes una carta de buena tiene una carta de buena conducta de la Contraloría General de la República, digamos. De la Contraloría Revolucionaria, que no es muy fácil que la... Y finalmente de mi parte, si no ganas la primaria, ¿estarías dispuesto a apoyar al candidato o candidata que gane la primaria el 22 de octubre? Por supuesto, hermano, yo soy de la escuela democrática. Aspiro y voy a ganar la consulta democrática y voy a ejercer ese mandato con humildad, porque yo estoy consciente que me van a elegir para ser un primus inter pares, para encabezar un proceso de transición, y yo voy a llamar a todos los factores políticos que quieran cambio, que quieran sustituir a Maduro, para que colaboren en la tarea de lograr el objetivo y para que se preparen todos y ayuden a la transición. Pero si no me toca a mí, porque los ciudadanos eligen a otra persona, yo estaré dispuesto a contribuir con mis equipos, con mi esfuerzo a la unión, porque no se trata de una vanidad personal. Se trata de un gran objetivo, que es rescatar a Venezuela, que es salvar este país de las manos de una camarilla que la ha destruido de manera definitiva. Una ñapa, César, una ñapa. Qué bueno. No me hablaste de las sanciones. ¿Cómo harías para gobernar con sanciones, o cuál es tu estrategia para atender el tema de la sanción o tu posición? Muy sencillo, Galicia. Al otro día que yo sea elegido presidente de la República y tome posesión, Venezuela no va a tener sanciones. Primero, porque voy a restituir plenamente la vigencia del Estado de Derecho. Seré un presidente que va a reinsertar a Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, que va a acatar los mandatos de la Alta Comisionaduría en Derechos Humanos, que va a respetar la propiedad privada, pero sobre todo un presidente que no va a llegar a pelear con los países, como llegaron estos señores de la revolución, a insultar a los americanos, a insultar a los europeos, a pelear con los latinoamericanos. Yo seré un presidente que va a tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, que va a ser amigo de los Estados Unidos, que va a ser amigo de Europa, que va a buscar la cooperación de Europa, que va a buscar la cooperación con América Latina. Así que la mejor garantía para que las sanciones desaparezcan es votar por este servidor de ustedes, porque conmigo no habrán sanciones. César Pérez Vivas, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, mis queridos hermanos y amigos de la dinastía Galicia. Un placer estar con ustedes, y pronto iré por Maracaibo para de nuevo tomar el calorcito zuliano, comer pastelitos allá en Maracaibo y poder disfrutar de esa calidad humana de los zulianos. Tumbarranchos y Toyo. También tomemos de tumbarranchos, no hay problema. Y un petacón también vale la pena esta hora. Bien, amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. César Pérez Vivas, precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana. Un aplauso, y quiero irme aplaudiendo al teléfono y al sistema de iluminación de Rafael Galicia, que resistió los 25 minutos que dura esta segunda parte, así que solo me queda aplaudir. Bien, si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Con lo complicado que es iluminar a un negrito para un programa de televisión, vértale, y se va la luz. Imagínense usted, corre aquí. Bueno, donde está la noticia está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. A 8 Columnas.